Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Iniciamos las cápsulas de este día y esto es Conectados con Dios. El tema de este día es Jesús expulsa un demonio. ¿Y dónde encontramos? Y la cita bíblica, Lucas 4, del 31 al 36. Este pasaje nos va a llevar a descubrir unas cosas muy interesantes de la palabra de Dios. Y como siempre, te motivo a que saques tu Biblia. Vamos a iniciar el estudio de este día. La primera pregunta: ¿cuál es el nombre de la ciudad en donde Jesús se encontraba enseñando? Versículo 31. Veamos qué dice el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Nuestra respuesta es Capernaum, ciudad de Galilea. Pero antes, conozcamos un poquito más acerca de esta pregunta o acerca de este lugar en donde Jesús desarrolló su ministerio. Veamos qué dice. Los estudios nos reflejan que el desarrollo de su ministerio de Jesús fue en Galilea, pero antes de estar en Galilea estuvo en Judea y en Jerusalén. Aquí nos podemos encontrar con dos propósitos de sus actividades. ¿Y cuáles son? 1. Autenticar la persona de Jesús. Y el número 2, el llamado a sus discípulos que le seguían. Los siguientes versículos dan un resumen al libro de Lucas para entender un poco de lo que ocurrió a lo largo de su ministerio. Vamos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En el 15. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Aquí podemos ver que después de la tentación, Jesús regresó lleno del Espíritu Santo, y toda su fama se divulgó por toda la tierra. Y ahí podemos mencionar los milagros que se dieron. En Juan 2, del 1 al 11, podemos encontrar las bodas de Caná. En la tentación podemos encontrar dos cosas. Una, te fortalece o te debilita. Podemos entender de que en un proceso o en un periodo de prueba, la persona puede salir más dócil o más amargada. ¿Amargada por qué? Porque no comprendió el proceso de la prueba. Y recuerda que no es fácil estar en prueba. No es fácil comprender el proceso donde Dios te quiere llevar. Entender el proceso de Dios no es fácil, pero para eso tienes la palabra, para poder entender qué es lo que quiere pasar, qué es lo que quiere Dios en nuestra vida. Aquí encontramos una ilustración. El sol derrite a la cera, pero el mismo sol endurece al barro. Vean ese proceso. ¿Por qué la cera tan dura el sol la derrite? ¿Y por qué el barro, que es tan aguado, pero si le ponemos el proceso del sol o el calor, se endurece? Veamos esas dos características muy interesantes. Aquí podemos ver que en este proceso de prueba, el Señor Jesucristo estaba probando como hombre que era, el 100% hombre, que era 100% Dios, pero Él tenía que pasar por estas pruebas
ver qué es lo que como humanos necesitábamos, hasta dónde nos podía llevar, hasta dónde podíamos soportar. Ese era un proceso, y por eso Él vino, para podernos ayudar, para no dejarnos solos en la prueba. Y aquí Él nos enseña de que como hombre necesitó el poder del Espíritu Santo. Y como leímos en los versículos anteriores, Jesús fue el maestro cuando regresó y enseñaba en las sinagogas. La gente lo elogiaba, lo felicitaba. Aquí parece que era posible alabarle o también a la vez rechazarlo. Y en el versículo 16 y el 21, veamos lo que dice. Versículo 16 y 20, del 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas aquí nos relata uno de los incidentes registrados de la palabra de Dios con un significado muy profundo. Versículo 23. Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aquí podemos entender de que estas personas no le daban la oportunidad a Jesús de desarrollar su ministerio. Porque recuerden que por más que las personas digan, o los creyentes digan, y que alaben a Jesús, no es lo mismo lo que en su corazón están haciendo. Porque recuerda, Jesús no te ve la persona, Jesús ve tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Y ahí es donde Él ve. Él sabía de que en ellos había incredulidad. Ellos solo querían ver qué tan poderoso era, pero era para rechazarlo. Y en el 24, y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí Él les está diciendo de que ellos, por más que le alabaran, por más que le honraran, por más que le dieran elogios, ellos no estaban creyendo, ellos no creían. Ellos sabían de que era el hijo del carpintero. Sabían que Él no era Dios, no era el Mesías. Ellos no le creyeron. Vamos al versículo 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y en el versículo 27, y muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero en ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 2 ejemplos muy interesantes y en diferentes lugares. Les estaba diciendo de que había muchas viudas, pero entre esas viudas no había
mayor fe en la viuda de Sarepta. El otro ejemplo, Naamán en Siria. Habían muchos leprosos, pero Naamán creyó, y no le creyó a Eliseo, creyó en el Dios de Eliseo. Porque ahí está la diferencia. Usted no le va a creer al profeta, le va a creer al dador de las maravillas, al que guía al profeta. En ese tiempo eran profetas. En nuestro tiempo, lo que usted va a creer es a esto, a la palabra de Dios. A esto es lo que usted va a creer. Usted se va a alimentar en diferentes lugares, en diferentes iglesias, pero a lo que usted va a creer, si usted no escudriña su Biblia, si usted no lee su Biblia, es imposible que usted le crea a Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Aquí les está diciendo a ellos de que mejor en los gentiles había mayor fe que en ellos. Vamos al versículo 28. Aquí vamos a encontrar el enojo de ellos. Porque recuerden, a nadie le gusta que nos digan la verdad. Es bien difícil cuando nos están confrontando, y para eso tenemos que aprender. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarla. Podemos ver en estos versículos, desde el 14 hasta el versículo 28, pudo ser 1 hora, 2 horas, podemos así dejarlo. Pero se dan cuenta que en un principio estaban contentos, porque como un estudiante de su ciudad o de su pueblo, de su comunidad, había alcanzado un logro. Así lo mismo, Jesús había alcanzado un logro, porque venía y les venía hablando palabra de Dios, y le alababan, estaban contentos porque Él había hecho muchos logros, y se maravillaban. Y en un tiempo para acá, cuando Él les comenzó a decir de su incredulidad, se fijan cómo cambiaron, cómo cambió su actitud. Lo sacaron y lo querían despeñar. ¿Se dan cuenta? Y como cristianos tenemos que tener cuidado en qué momento estamos pensando, en qué momento nos están diciendo que debemos de cambiar de actitud y no nos gusta. Lee la palabra de Dios y pongámosla en práctica, y vamos a cambiar de actitud, y vamos a ser más obedientes, y vamos a ser cada día más como Jesús. Y en el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarla. Y miren, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Quién era Dios? 100% hombre, 100% Dios. En su amor y su misericordia no le hizo nada, solo se apartó. Y me imagino que con una gran tristeza. Veamos, cristianos, tú y yo, ¿en qué momento Él se pone triste por nuestras malas decisiones, por nuestra mala actitud? Estamos a tiempo para hacer un cambio de vida. Y ahora vamos a la segunda pregunta. ¿De qué se admiraban las personas al oír su palabra? Y en el versículo 32 nos dice: y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La respuesta es de su doctrina. Y la tercera pregunta es:
¿Qué tipo de hombre se encontró Jesús en la sinagoga? Vamos al versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Nuestra respuesta es un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y nuestra cuarta pregunta es, ¿cuál fue el nombre que le dio a Jesús el espíritu inmundo? ¿Cuál fue el nombre que le dio a Jesús el espíritu inmundo? Vamos al versículo 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Nuestra respuesta es el Santo de Dios. Aquí se hace notar que solo Jesús tiene el poder sobre los espíritus inmundos. Aquí se puede ver la separación del mundo espiritual de la luz y el mundo espiritual de las tinieblas. Ellos conocían quién era Jesús. Vamos al versículo 35. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. En el 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Aquí podemos ver que el espíritu inmundo, nomás Jesús le dio la orden de salir, obedeció. Y la gente se maravilló al ver esto, de que con qué autoridad él ordenaba a los espíritus inmundos a salir de las personas. Y todos se quedaban asustados y se preguntaban, ¿quién es este? Recuerda, toda la escritura es inspirada y útil para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El reto de este día es, lee tu Biblia. Léela. Dedícale un tiempo a la palabra de Dios. Y poco a poco aprenderás más de Jesús. Y esto fue la cápsula de este día.